Yo quiero que ahora tú abras tu Biblia, por favor, por el amor de tu propia alma, porque esto es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de ir al cielo o al infierno. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. El pastor que acabamos de escuchar se llama Eduardo Gutiérrez y este es un video en el cual está hablando de Éxodo 20, versículos 4 y 5, que yo quiero reaccionar con ustedes para hacerles una invitación muy especial. Yo quiero invitarlos a que a partir del viernes 4 de agosto ustedes, si lo desean, si así lo quieren y quieren profundizar este tema de la idolatría en la Biblia, pues hagan un curso, un diplomado que yo voy a estar haciendo por mi canal, no por este canal, sino por el otro canal que se llama Mario Ancísar Suárez. Ahí estaré exponiendo todo lo que voy a presentar en un libro que escribí y que tengo en revisión, donde trato el tema de la idolatría desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, toda la Biblia. Las citas que se me van a quedar por fuera van a ser muy poquitas, porque traté de buscar todo lo que había sobre este tema de la idolatría en toda la Biblia, para explicarlo con el contexto correcto y que así podamos entender con claridad este tema. Entonces, vuelvo y repito la invitación. A partir del viernes 4 de agosto iniciamos ese curso en mi canal Mario Ancísar Suárez para los que estén interesados y para que vayan compartiendo de una vez la información con aquellos hermanos que de pronto quieran profundizar este tema en las Sagradas Escrituras. Así que, ya habiéndoles informado esto, yo quiero entonces que pasemos a reaccionar este video. Quiero aclarar lo siguiente. Las reacciones que voy a estar haciendo son de algunos detalles específicos donde los quiero motivar a ustedes, los quiero animar, los quiero motivar para que después pues se animen a hacer todo el curso completo. Así que eso es lo que quiero estar haciendo para que ustedes pues lo tengan en cuenta. Listo. Así que, bueno, permítanme, yo cambio aquí pantalla y arrancamos de una vez con la reacción de este tema. Así que, bien, ahí está. Él es el pastor Eduardo Gutiérrez. Miren, les voy a contar algo. Yo busqué los videos más antiguos porque yo me acuerdo que este pastor se hizo famoso, pues ganándole debate solo al padre Luis Toro. Él hizo dos debates con el padre Luis Toro, solamente dos, pero luego uno veía que salía en internet, Luis Toro pierde debate, y uno entraba a mirar a ver qué fue lo que debatieron, y mentiras que era el pastor pues ganándole los debates él solo, poniendo los videos y reaccionándolo él solo. Entonces, era mejor que hubiera puesto reacción a este video del padre Luis Toro y no que se hubiera puesto a poner Luis Toro pierde debate cuando le iba a ganar los debates él solo, sin estar Luis Toro ahí presente, el padre Luis Toro. Pero bueno, esa era la estrategia para que la gente viera los videos. Ya cuando se hizo famoso, ahora, en esas reacciones él decía un montón de barbaridades, cometió herejías, mejor dicho, un montón de cosas. Por eso cuando ya se hizo famoso, ya tuvo suficientes seguidores, entonces, y a partir de los debates que tuvo con hermanos católicos que le fueron tumbando los argumentos, entonces pues él fue cambiando poco a poco el discurso. Por eso este video es viejo, de hecho no lo van a encontrar en el canal de él, porque en la medida en que él fue aprendiendo de los católicos y cambiando el discurso, pues fue borrando estos videos que no le convenía tenerlos ahí. Y por eso cuando ya después fui a buscar esos videos que yo los veía cuando él supuestamente le ganaba los debates a Luis Toro solo, entonces ya no los encontré. Ya toca es buscar a ver quién de pronto por ahí lo subió por otro lado, lo reaccionó para encontrarlos, porque la mayoría de los videos, esos donde dijo tantas herejías, donde cometió tantos errores, pues entonces los eliminó cuando ya no necesitaba esos videos porque ya tenía demasiados seguidores. Entonces, por eso este video es viejito, porque de todas maneras les quiero ir mostrando a ustedes la progresión, como decían una cosa, cuando se les explicó por parte de los debates con los católicos más profundo, entonces ya cambiaron el discurso, fueron cambiando al punto de ir cambiando completamente
pues el pensamiento y conservar algunas cosas, pero ya muchas cosas no las dicen hoy en día. Si uno hiciera un debate con ellos, ya no dicen las cosas que decían antiguamente. Habiendo aclarado esto, entonces vamos a entrar de una vez a escucharlo y vamos a ir reaccionándolo. Listo. Presten mucha atención entonces. Éxodo 20, vamos a leer el 4 y el 5. Entonces va a leer Éxodo 20, el 4 y el 5. Listo. Esta es otra estrategia que ellos tenían en aquel tiempo, cuando ellos empezaron con todo esto. Y antes de que empezaran en redes sociales, cuando ellos iban a todas las casas de los católicos o se los encontraban en la calle, ellos muy astutamente siempre empezaban a leer Éxodo 20 a partir de los versículos 4 y 5. Nunca lo leían con el contexto. Hoy en día ya lo leen con el contexto. Vuelvo y repito, porque los católicos les han tumbado los argumentos y les han explicado. Pero ellos eran muy hábiles, siempre leían 4 y 5, porque como vamos a ver ahorita, este texto se entiende si lo leemos con el contexto. Es cuando uno entiende realmente qué fue lo que sucedió. Pero todos nosotros, los que ya tenemos buenos años, sabemos que ellos siempre que nos abrían la Biblia nos citaban el versículo 4 y 5. ¿Cómo lo va a hacer él hoy acá? Pero vamos a escuchar. Éxodo 20, 4 y 5. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ahí leyó los versículos 4 y 5 que ya enseguida entramos, ya enseguida le voy a mostrar a ustedes esos versículos bíblicos y vamos a empezar a estudiarlos. ¿Listo? Gloria sea al Señor. Aquí dice la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas de la tierra. Ahora, en el verso 5 está la clave, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Yo tal vez no estoy viendo bien. Yo creo que sí está viendo bien, está viendo muy bien, sino que está haciendo una ironía, pero bueno. Ustedes me avisan si no estoy viendo bien lo que dice la escritura, pero yo no leo por aquí, por ningún lado, ni adorar, ni venerar. Ok, entonces mis queridos hermanos, él dice, yo no veo aquí por ninguna parte ni adorar ni venerar, pero antes leyó los versículos 4 y 5. Miren, yo no tengo ningún afán. Yo quiero ir por partes para ser preciso con ustedes e irles explicando, vuelvo y repito, e irles explicando poco a poco, despacio, con calma, y prefiero explicarles algo cortico y que quede conciso, no explicarles algo largo donde ustedes pues se demoren un poquito más para comprender con claridad el tema. Así que el día de hoy yo quiero invitarlos a que entremos en la primera parte. Esta segunda parte que tocó la voy a dejar para el próximo video, esta segunda parte. Para centrarme hoy, vuelvo y repito, para centrarme hoy en la primera parte que es la que me interesa dejar claro. ¿Listo? Claro. Ahora, cuando yo empiece a tratar el tema, a partir con la ayuda del Señor el 4 de agosto, si nos da el Señor vida y salud, en mi canal Marian César Suárez, yo les voy a explicar entonces por qué llegamos a tener tantos ídolos, para que entendamos cómo llegamos a tener tantos ídolos. Les voy a explicar la etimología de la palabra idolatría para que la tengamos clara. Pero hoy me quiero sentar simplemente en Éxodo Éxodo 20, versículos 4 y 5, que son los que están ahí en pantalla. Así que permítanme yo un momentico, a ver que creo que yo no me estoy viendo. A ver. Déjame un segundito, yo muevo la cámara. Déjame un segundito, por favor. Ok.
Creo que ya me veo. Ok. Entonces vamos, quedémonos ahí. Lo importante es que ustedes vean aquí entonces que vean con claridad el texto. Listo. Bien. Él citó Éxodo 20, del 4 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que castigo la inequidad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo pongo aquí dos imágenes, una que es de las catacumbas y otra que es de los apóstoles. Iconos, imágenes. Pero vamos al texto. Vamos al texto. El texto que él leyó es este y dice así. Éxodo 24. No te harás imagen. Presten atención a lo que está con azul. Lo que está con azul es lo que yo subrayo porque quiero hacer énfasis en eso. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo que está rayado es algo que tengo pendiente también y que es lo que viene en el próximo tema. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya varias veces lo leyó él, 2 veces, ahora lo he dicho yo como 3 veces. Bien, vamos a entrar a esto, mis queridos hermanos, porque cuando nosotros leemos este texto, y a mí me pasó que casi me sacan de la Iglesia Católica con este texto bíblico, cuando nosotros leemos este texto bíblico así, pues parece ser innegable que el Señor prohíbe las imágenes. Y según eso sería también innegable que prohíbe todas las imágenes. ¿Por qué? Porque el texto dice, no te harás imagen. Y luego dice, ni de lo que está en el cielo, miren, ni de lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, ninguna imagen. Absolutamente ninguna imagen. Y luego, no te inclinarás ante ninguna imagen, ni honrarás ante ninguna imagen. Porque Dios es un Dios celoso. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, cuando uno lee esto así, uno definitivamente queda muy pensativo, uno queda confundido y uno dice, ¿cómo puede ser posible que la Biblia sea como tan clara y pues que nosotros tengamos imágenes? Cuando a mí me sucedió esto, yo estaba en ese dilema que le oré mucho al Señor y le pedí con sinceridad que yo quería conocer la verdad y servirle en la iglesia que estuviera la verdad, pero ya de alguna manera con la mente dañada por este pasaje bíblico, por un tío pentecostal, por una abuelita que estuvo con los testigos de Jehová, porque otros unicitarios decían otra cosa, otros trinitarios decían otra cosa. En cuanto a este tema, todos estaban unidos con lo mismo. Veían una imagen y decían, ¡ay, el demonio, Satanás! Una imagen de un icono de la Virgen María o un icono de Jesús en la cruz y eso es el demonio, eso es Satanás. Y se asustaban y temblaban del susto. Entonces, cuando le pedí a Dios con sincero corazón que yo quería conocer la verdad, que me ayudara, y empecé a investigar sobre el tema, yo me di cuenta de lo siguiente. Me di cuenta que 5 capítulos más adelante, porque esto fue en Éxodo 24, 5 capítulos más adelante, miren lo que sucedió, para que ustedes pues se den cuenta porque es tan necesario estudiar estos temas y no simplemente creerse un versículo bíblico que nos traen descontextualizado y ya quedarnos con eso. No, esto hay que estudiarlo con profundidad porque como dijo el pastor, aquí lo que está en juego es la salvación de tu alma, de nuestra alma. Porque los idólatras no tienen parte en el reino de los cielos. Los idólatras se van a condenar. Eso sí, es así. Entonces, 5 capítulos más adelante, en el capítulo 25, el Señor dice en el versículo 17, y el Señor Dios, nadie tiene duda de que el Señor Dios es el Dios verdadero, habló a Moisés. Entonces Dios está hablando con Moisés, diciendo, no hay ninguna duda, lo que está en negro es lo que yo escribo ahí para tener alguna referencia. Cuando llegamos al capítulo 18, este es el versículo 17, cuando llegamos al versículo 18 dice, ahora están bien dos querubines. Ahora, yo cuando leí esto, yo dije, pare un momentico, ¿cómo es posible que no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Pero el mismo Dios, 5 capítulos más adelante,
está mandando a hacer imágenes de dos querubines, dos ángeles, seres que están en el cielo, que son los querubines, es el rango de ángel que está más cercano al trono de Dios. De oro, labrados a martillo, los harás a los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines. En sus dos extremos y en los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros el uno al frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces yo dije, a ver un momentico, a ver. Si a mí me han dicho que tener una imagen es el demonio, Satanás, y se asustan, y que no se puede tener ninguna imagen, que eso está prohibido en la Biblia, pero Dios, 5 capítulos más adelante, está mandando a hacer imágenes, entonces a mí no me queda más que pensar que Dios está induciendo al pueblo a que cometa idolatría. Está induciendo al pueblo por medio, o sea, el mismo Dios estaría haciendo que Moisés y el pueblo cometan idolatría, porque les está ordenando hacer unas imágenes de unos querubines, de unos ángeles. Y yo dije, aquí hay algo que no me cuadra, a mí no me dijeron toda la verdad. Y ahí era ahí fue donde estas personas fallaron conmigo. Porque ellos debieron de haber sido honestos y mostrarme todo lo que hay en la Biblia del tema. Debieron de haberme mostrado dónde la Biblia prohíbe hacer las imágenes, pero también debieron de haberme mostrado dónde Dios manda hacer imágenes. Para yo tener, digamos, un contexto más amplio y tomar una decisión. Pero me quisieron engañar y estoy seguro que en ese momento por ignorancia. Porque a ellos les presentaron los versículos bíblicos y ya, dijeron, ahí está claro, y no investigaron, se quedaron con eso. Entonces, por ignorancia me quisieron engañar, pero hubiera sido mejor que hubieran sido honestos, me hubieran dicho toda la verdad, me hubieran salido con otra cosa o me hubieran dejado ya decidir. Y yo dije, aquí me quisieron engañar. ¿Por qué me quisieron engañar? Eso es lo que voy a buscar descubrir. Y seguí investigando, pero eso es apenas el inicio de todo lo que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque en el versículo 22, 25, capítulo 25, versículo 22 dice, y desde allí me declararé a ti y hablaré contigo. Oye, ¿cómo así? Desde el arca de la alianza, desde la tapa del propiciatorio, desde el medio de las imágenes, me declararé a ti y hablaré contigo. Yo dije, no puede ser, o sea, aquí hay algo no cuadra, porque ¿cómo puede ser posible que Dios vaya a hablar al pueblo y se vaya a declarar al pueblo en medio de unas imágenes? Pero ¿cómo así si supuestamente en Éxodo 24 no te harás ninguna imagen de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra, de nada? Dice, sobre el propiciatorio de entre los querubines, miren que no es mentiras. Es decir, de en medio de los querubines Dios se declaraba al pueblo y Dios hablaba con el pueblo. Y dije, esto está muy raro, seguí investigando. Dice, bueno, querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, todo lo que Dios iba a mandar para los hijos de Israel, los iba a mandar de en medio de los querubines. Pero la cosa no termina ahí, porque yo ya ahí empecé a sospechar que algo no me habían dicho, que me querían engañar. Seguí leyendo y en Éxodo capítulo 26, versículo 1 encontré lo siguiente. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y yo dije, a ver, ¿cómo así? O sea, además de los querubines que ordenó Dios hacer encima del propiciatorio, encima del arca de la alianza, manda hacer otros más en una cortina. Pues me pregunto, ¿está Dios induciendo al pueblo a cometer idolatría cuando él mismo les dijo en Éxodo 24 no se hagan imágenes de nada? ¿De verdad que está haciendo cometer idolatría al pueblo el mismo Dios? ¿O aquí hay una parte de la historia que no nos han contado? De hecho, aquí ya tengo una imagen de los que estaban encima del arca de la alianza. Aquí vemos los que están, cómo se tocaban. En fin, hay los que están en el arca de la alianza. Y esto que tengo aquí son las cortinas. Las cortinas, ¿dónde estaban? Estos de acá también eran querubines. Los que dijo aquí en Éxodo capítulo 26. Y aquí esto otro les voy a mostrar porque vamos a llegar allá, tranquilos. Hoy les voy mostrando por parte.
aquí entonces la cosa iba muy rara y yo dije, a ver, vamos a seguir investigando. Seguí investigando y me encontré en Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante lo siguiente. Preste atención. Habló Dios a Moisés. No hay ninguna duda que el que está hablando es Dios. ¿Con quién? Con Moisés. Recuerden que Dios hablaba con Moisés, Moisés le transmitía al pueblo, el pueblo le decía a Moisés y Moisés le transmitía a Dios. Él era intercesor en ese momento. Entonces habló Dios a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios. Cuando yo leí esto, casi me voy de espaldas por lo siguiente, porque yo ya sabía que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no estaba de forma carismática para todas las personas hasta después de Pentecostés. Fue solo en Pentecostés cuando Él viene de forma carismática, ya lo reciben todas las personas, lo reciben todos los bautizados, etc. Pero en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento, el Espíritu, que era llamado Espíritu de Dios o su Espíritu, tenía algunas referencias así, Dios solamente se lo daba a personas específicas de las cuales necesitaba que hicieran algún trabajo específico para Él. Entonces, en el Antiguo Testamento no todo el mundo, así perteneciera al pacto, recibía el Espíritu. No. Por eso Dios lo promete en Joel capítulo 3 y esa promesa se cumple en Pentecostés. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo puede ser posible? Porque seguí leyendo y dice, miremos para qué. Miren, vamos a seguir leyendo. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro. ¿De qué era que eran los querubines de oro? Querubines de oro, miren. Para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Iolaf, hijo de Aisamad, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que les he mandado. ¿Qué mando a hacer? Todo lo de la tienda del encuentro, con las cortinas, con las imágenes de los ángeles, con los ángeles de oro acá, y vamos a ver ahorita los de madera. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible que Dios le esté dando su espíritu, que eran poquitas las personas en el Antiguo Testamento a las que les dio su espíritu, porque era una tarea especial a la que les iba a encomendar? ¿Cómo es posible que le esté dando ese espíritu para que ellos hagan imágenes? Entonces seguí pensando, o Dios está induciendo nuevamente al pueblo en idolatría, o Dios le está dando su espíritu a unas personas para que cometan idolatría hasta el fondo, o no me han dicho toda la verdad. Seguí leyendo y vemos que en Éxodo capítulo 37, versículo 30 y versículo 7, miremos que ellos cumplieron con la misión. Hizo también los dos querubines de oro. Aquí están los dos querubines de oro. Estos eran de oro, los que había pedido en Éxodo 25:18. Labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines a los extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno frente al otro, miraban hacia el propiciatorio, que es la imagen que está acá, en el arca de la alianza. Entonces aquí vemos cómo ellos, pues, cumplieron la orden que Dios les había mandado. Pregunto, ¿cometieron idolatría? No, ellos no cometieron idolatría, ellos están cumpliendo una orden que les dio Dios. Yo dije, esto está muy raro, voy a seguir investigando. Cuando seguí investigando y adelante, llegué a Primera de Reyes 6:21. Cuando les dé este estudio en mi canal Mario Encinas, les voy a profundizar mucho más. Ahora los quiero es como animar a que ustedes pues se entusiasmen a hacer ese estudio. En Primera de Reyes 6:21 en adelante encontré lo siguiente. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines
2 querubines de madera de olivo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Salomón termina el templo del Señor, encontramos que hizo también en el lugar santísimo, en el lugar más especial del templo, hizo 2 querubines de madera de olivo. ¿Qué era lo que había dicho el Señor aquí? ¿Qué era lo que había dicho el Señor aquí? Que les había llenado de su espíritu para trabajar en todo, pero también mencionó madera. Madera. Y aquí vemos que hicieron 2 querubines de madera de olivo, o sea que fuera de los 2 que estaban en la tapa del propiciatorio, fuera de los 2 de la cortina, habían otros 2 grandes de madera. Cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran del mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, asimismo la del otro. Y miren lo que dice el versículo 27. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba a la pared y el ala del otro tocaba a la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una en la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro puro los querubines y esculpió todas las paredes. No esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras. Ojo, diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera. Entonces vayan mirando cómo quedó la casa del Señor, el templo del Señor, cuando Salomón lo construyó. Vayan mirando cómo quedó. Entonces, ya se están dando cuenta que ese templo estaba lleno de imágenes. Pero sigamos, porque luego en más adelantico en Primera de Reyes 7:27 me encontré con lo siguiente. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros en los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre molduras había figuras de leones. ¿Cómo? De leones, de bueyes y de querubines. Entonces miren todo lo que había, cómo estaba adornado ese templo cuando Salomón lo terminó. Ahora, yo lo que digo es, uy, entonces cuando el Señor vea este templo se va a pegar una enojada tremenda. ¿Por qué? Imagínense, no solamente habían unas de alto relieve, de bajo relieve, como las que ya vimos acá, de alto relieve y bajo relieve, sino que habían de leones, de bueyes y de querubines. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que cuando nos devolvemos acá, vemos que aquí decía, no te das imagen ni semejanza a lo que está arriba en el cielo. Nosotros vimos que los querubines son los que están más cercanos al trono de Dios. Ahora vemos ni en la tierra y ahora vemos que aquí nos menciona bueyes, leones y bueyes. Entonces vuelvo y repito, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había añadiduras de bajo relieve. Si realmente lo que Dios proveyó fue todo tipo de imágenes en Éxodo 24, y ya vimos que Él mismo ordenó hacer unas de ángeles, de querubines que son del cielo, y vemos que en el templo hay unos de leones y bueyes que son de la tierra. Pues hermanos, yo creo que Dios se va a pegar una enojada tremenda, cuando vea este templo. Yo tomé por aquí una imagen más o menos que encontré de cómo era un boceto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos acá, fuera de las que ya les mostré ahorita, que eran las que estaban en el Arca de la Alianza, estas dos, y las que estaban en la cortina grande, entonces estaban estas dos grandes que están acá, estos dos grandes que están acá, que son los que fueron tallados en madera. Como ustedes pueden ver, por aquí vemos palmeras y por aquí vemos bueyes, todo eso. O sea, cuando ustedes miran ese templo es muy, pero muy parecido a un templo cristiano católico. Muy parecido. ¿O a ustedes se les parece esto a algún salón por ahí de alguna secta? No, nada. Entonces,
¿Cuántos bueyes eran? Porque aquí hay palmeras y aquí abajo habían leones y bueyes. ¿Cuántos bueyes eran? Pues nos lo dice la Biblia. En Segunda de Crónicas 4:1 dice así, en adelante. Hizo también un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas. Entonces no solamente había leones, bueyes, sino calabazas que circulaban 10 codos alrededor. Eran dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes. Entonces, cuando aquí nos dice que había figuras de leones y bueyes, la misma Biblia nos dice que eran 12 bueyes. Si adelantamos aquí hasta la parte, al versículo 15 dice un mar y los 12 bueyes, o sea, son 12 bueyes. Entonces, aquí están. Aquí falta el arca, que a lo mejor esté por acá pequeña, no se alcanza a ver. Había una cortina, después en el lugar santísimo adentro estaban estos dos ángeles y luego estaban estas figuras de palmeras y abajo había leones y bueyes y habían 12 bueyes. Además de que habían también calabazas. Entonces, cuando yo leí todo esto, yo dije, Dios mío, se va a enojar Dios y va a mandar destruir todo eso. Bueno, lo cual sería ilógico, porque pues al menos las de los querubines Él las ordenó hacer. Pero yo dije, hay unas que Él no ordenó hacer ahí, y que hizo Salomón, por ejemplo, las de los bueyes, los de las calabazas, las de alto relieve, las de leones. Entonces yo dije, yo creo que Él va a hacer lo siguiente, se va a enojar por las que Él no ordenó hacer, y va a decir que solamente le dejen las que Él ordenó hacer. Pero ¿qué irá a pasar? Algo va a pasar. Yo creo que Dios se va a enojar por esto. Me llevé la sorpresa de mi vida cuando llegué acá, a Primera de Reyes 9:1. Miren lo que dice de Reyes 9:1 en adelante. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor Dios, no hay ninguna duda que es el Señor Dios, apareció a Salomón la segunda vez como ya se le había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Señor, no hay ninguna duda de que es el Señor. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y miren donde casi me voy de espaldas. Yo he santificado. ¿Cómo? ¿He santificado qué? Esta casa, que era lo que tenía. Querubines de oro, querubines de madera, querubines en la cortina, calabazas, figuras de alto relieve, bajo relieve, leones y bueyes. Y el Señor viene y dice, yo he santificado esta casa. Pero ¿qué está pasando aquí? Dije yo. Que tú me has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. ¿Cómo Dios va a poner para siempre su nombre? Santifica y pone su nombre para siempre en un templo lleno de imágenes, de verdad. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Yo dije, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿Está cometiendo Dios idolatría al santificar un templo que está lleno de todo eso? Porque al santificar el templo, santifica todo lo que está ahí. Al poner su nombre en ese templo para siempre, al poner sus ojos y su corazón en ese templo. Yo dije, no, a mí no me dijeron toda la verdad. A mí me querían engañar. Eso era realmente lo que me iban a hacer, me querían engañar. Y todas estas personas, y todos estos pastores, todos estos falsos profetas han engañado a miles y miles de personas que por desconocimiento, por no estudiar la palabra de Dios, no conocen esto. Muchos hermanos perdieron la fe y cometieron apostasía y herejía por no estudiar la Biblia, por no conocer esto. Mi misión es que ustedes, mis queridos hermanos, están a tiempo de darse cuenta de que cualquier cosa la tienen que profundizar. No se pueden comer esos cuentos tan fácil, ni creer a la primera. No, tienen que profundizar. Si no quieren perder su fe, cometer herejía, apostasía y poner en riesgo su salvación.
Entonces me nació una pregunta cuando yo llegué acá y vi que Dios hizo esto. Cuando yo llegué acá y vi que Dios hizo esto, me nació una pregunta, y es la siguiente. Entonces, ¿qué prohíbe realmente Dios en Éxodo 20? Que no pueden ser todas las imágenes. ¿Por qué? Porque vemos que Él ordenó hacer imágenes y Dios no cometió idolatría ni iba a inducir a Moisés y al pueblo a cometer idolatría. Y vemos que bendice un templo lleno de imágenes, con incluso imágenes que Él no ordenó hacer. Lleno de imágenes. Y ahí era donde estaba la astucia de por qué estos falsos profetas leían desde el versículo 4 y no leían desde el versículo o en el contexto. Ahí era donde estaba. Como ellos sabían que el católico no conocía la palabra de Dios, no leía, no profundizaba, no estaba formado, entonces le leían desde el 4, lo asustaban y no le leían el contexto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos el contexto, dice así, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Todos sabemos, si leemos ahí antes, en Éxodo capítulo, todo el Éxodo, esa primera parte, nos vamos a dar cuenta que Dios envió a Moisés a sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto. Todo lo que sucedió con las plagas, con todo eso, que de hecho les tengo que decir que las 10 plagas es el ataque de Dios. Una vez me puse a investigar en internet cuántos dioses tenía Egipto para la época de Moisés. Y me sorprendí cuando me di cuenta que tenía más de 3000 dioses. Ahí aparece en internet, busque. Más de 3000 dioses, con el agravante de que ellos no veían las imágenes. Habían con cuerpo humano y cara de reptil y así, de todo tipo. Con el agravante de que ellos no veían las imágenes como representaciones, sino que las veían como Dios, las reconocían como Dios. Por eso es que cuando uno mira y después les explico el Éxodo y les muestro eso, cuando uno mira las 10 plagas es el ataque de Dios a los 10 principales dioses de Egipto, para mostrar cómo esos dioses, 10 dioses de los principales de Egipto no podían proteger a Egipto para nada, mientras que Dios a su pueblo sí lo pudo proteger y lo liberó. Pero además no le está haciendo a Egipto nada que Egipto no lo hubiera hecho ya a Israel. Pero eso lo estudiamos después, solo que lo quería mencionar. De la casa de servidumbre. Miren lo que dice el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el contexto. Seguramente muchos de ustedes no saben que hasta el año 1200 y algo no estaba dividida la Biblia en capítulos ni en versículos. En capítulos hasta el año 1200 y algo y en versículos hasta el año 1500 y algo. Entonces la gente cuando leía esto lo tenía que leer de corrido. Entonces la clave está aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso yo los pongo así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando dice en el versículo 24, perdón, en el versículo 4, no te harás imagen, entonces no está prohibiendo todas las imágenes, porque ya vimos que Dios ordenó hacer imágenes y bendijo un templo lleno de imágenes. Entonces las imágenes que está prohibiendo según el contexto son las imágenes de dioses ajenos delante de él. Así de sencillo. Es imposible que sean todas las imágenes, porque el mismo Dios hubiera cometido idolatría, el mismo Dios hubiera inducido a Moisés y al pueblo a que cometieran idolatría, y el mismo Dios hubiera bendecido unas imágenes que estaban en el templo cuando bendijo el templo. Pues ni siquiera sé qué nombre ponerle a eso entonces. Entonces no está hablando de todas las imágenes, no. Está hablando de las imágenes de otros dioses delante de dioses ajenos. Pero para llegar a esto hay que leerlo en contexto y hay que profundizar. Luego dice, no, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, porque no es, y esto lo va a explicar después, lo va a profundizar después. Pero vimos que él mismo mandó a hacer dos querubines que son del cielo. Ni abajo en la tierra vimos que habían leones y bueyes, y él bendijo ese templo con leones y bueyes. Ni en las aguas debajo de la tierra, y luego les va a mostrar esto. No te inclinarás a ellas. ¿A quiénes? A las imágenes de otros dioses ajenos delante de él. Ni las honrarás.
¿A cuáles no honrarás? A las imágenes de otros dioses ajenos delante de él. No pueden ser siquiera las que están en el templo o las que Dios ordenó hacer. ¿Por qué? Porque a Dios no se le podía dar culto de adoración, sino era donde estaba el arca de la alianza. Y él dijo que él iba a hablar al pueblo del medio de los ángeles, de los querubines. Todo el culto de Israel se tenía que hacer donde estaba el arca de la alianza. En un principio en la tienda del encuentro y ya cuando se hizo el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, en ningún otro lugar. No se podía, no se permitía. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes ahí se pueden dar cuenta claramente cómo leyendo en contexto, cómo leyendo bien, cómo estudiando, uno llega a la verdad. Es imposible que sean todas las imágenes. No, no son todas las imágenes. Y la razón es lógica. El primero que hubiera cometido idolatría sería el Dios mismo, lo cual sería una completa locura para quien lo piense. Moisés hubiera cometido idolatría inducido por Dios, lo cual es una completa locura. Y el pueblo hubiera cometido idolatría inducidos por Dios, porque ellos después van a cometer idolatría, sí, pero no inducidos por Dios, sino que Dios les advirtió, ojo con esto. Pero eso lo veremos en ese estudio más adelante. Entonces se refería entonces a las imágenes que habían visto en Egipto y en otros pueblos alrededor, imágenes que ellos reconocían como dioses. Eso lo dice la Biblia, sí, miremos. Dice así, Deuteronomio 29:16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en tierra de Egipto. Entonces, ojo, se refería a lo que ellos habían visto en Egipto, y como hemos pasado por el medio de las naciones, cuando iban caminando pasaron por el medio de varias naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. Entonces, cuando estaba hablando aquí, estaba hablando de dioses ajenos delante de él, que en Egipto y esos pueblos alrededor donde ellos estaban tenían de oro, de plata, de madera, de piedra, y que no eran simplemente imágenes, sino que esos pueblos reconocían como dioses, ídolos, dioses, y los adoraban. Eso lo explica la Biblia. Ahí está clara la razón de por qué Dios no quiere que se hagan ídolos, porque ellos habían visto en Egipto, en las naciones alrededor, ídolos, o sea, dioses de madera, de piedra, de plata, oro, etc. Y Dios no quiere que el pueblo caiga en lo mismo, por eso les dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a esos dioses de las naciones. Ahí está. ¿Para qué? Para ir a servir a esos dioses de esas naciones. Entonces, eso era lo que el Señor no quería que ellos hicieran, que terminaran como estos pueblos, como estas naciones, reconociendo que una imagen era Dios como lo hacían estos pueblos y sirviéndoles, adorándolos. En cambio, las imágenes que ellos tenían en el templo, que Dios ordenó hacer y que Dios bendijo, ellos jamás las reconocieron como dioses. Yo les voy a mostrar a ustedes en ese estudio que aquí el problema es qué es adorar según la Biblia. ¿Qué es adorar según la Biblia? Y la adoración tiene, implícito, o sea, para que haya verdadera adoración tiene que haber reconocimiento, pero eso les voy a mostrar cuando llegue allá. Entonces, mis queridos hermanos, queda más que claro, pero además de eso hay otra imagen más que la dejé de último porque necesito explicarla. Y está en Números 21:4 en adelante. ¿Qué sucedió en Números 21:4 en adelante? El pueblo empieza a renegar contra Dios. Se desanima y empieza contra Dios y contra Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a venir unas serpientes venenosas y mataron mucho pueblo. Cuando estaba muriendo tanto pueblo, entonces dice así. Dice, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado al haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente.
Escuchen esto. Dios, que tiene todo el poder para decir, listo, como se arrepintieron, yo los perdono, ya no los van a morder más las serpientes, mandó a hacer una serpiente de bronce. Repito, Dios que tiene el poder de haber dicho, perdonados porque pidieron perdón, ya perdonados, no los van a morder más, listo. Miren lo que hizo, mandó a hacer una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Tenían que obedecer a Dios y mirar la serpiente para vivir. Si ellos no obedecían a Dios y no miraban la serpiente, no vivían. Tenían que obedecer a Dios. Aquí vemos a Dios mandando a hacer una imagen por medio de la cual, no la imagen, sino por medio de la cual Dios iba a sanar al pueblo. Iba a curar al pueblo, le iba a dar vida al pueblo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ojo, tenía que obedecer al Señor, mirar la serpiente y vivir. Increíble Dios mandando a hacer una imagen por medio de la cual sanaba al pueblo. El libro de la sabiduría nos va a explicar qué pasaba. El libro de la sabiduría, capítulo 16, versículo 5 en adelante, nos va a explicar lo siguiente. Incluso cuando se desencadenó sobre tu pueblo el furor terrible de animales feroces, ellos padecían por la mordedura de serpientes huidizas. Tu ira no duró hasta el extremo, a manera de advertencia fueron atribulados por poco tiempo, teniendo ya una prenda de salvación para que recordaran el mandamiento de tu ley. Y miren lo que dice el versículo 7. Y en efecto aquel que se volvía hacia ella era salvado no por lo que contemplaba, sino por ti, el Salvador de todos. Entonces, mis queridos hermanos, así mostraste a nuestros enemigos que tú eres el que libra de todo mal. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué está explicando el libro de la sabiduría? Que no era la imagen, como de pronto sí creían los pueblos paganos, que era un Dios y que hacía milagros, no, sino que era Dios el que a través de la imagen salvaba a las personas, cuando obedeciéndolo a él miraban la imagen. Porque no es la imagen la que hace milagros, es Dios el que hace milagros a través de lo que él quiera. Después vamos a mirar cómo incluso a la gente les llevaban un paño del apóstol Pablo y la gente se sanaba y los demonios corrían. Después lo vamos a ver, en el estudio lo vamos a ver. Pero no es que el paño sea milagroso y el paño haga milagros, no, es Dios el que a través de eso obra. Era Dios el que a través de la imagen de la serpiente y de la obediencia a ellos obraba. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Resulta que con el tiempo pasó lo siguiente, y nos lo cuenta Segunda de Reyes 18:1. En adelante. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Este es otro tema que les voy a explicar, reaccionando a este y a otros payasos que los he visto por ahí rompiendo imágenes. Pero se lo voy a dejar para allá. Entonces, ¿qué quebró? Quebró las imágenes. Pero quebró las imágenes que Dios ordenó hacer. Eso no se le ocurría a nadie. Porque incluso les voy a mostrar que cuando alguien tocó una imagen de esas, para evitar que se cayera al suelo, se murió. Entonces no se dejen meter los dedos a la boca. Yo les voy a mostrar en ese estudio qué imágenes fue las que quebró. Entonces, si quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, diosa, e hizo pedazos la imagen de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Entonces hizo pedazos la imagen de la serpiente que había hecho Moisés, que esta sí la ordenó hacer Dios. No los de los querubines, no de los leones bueyes, sino la que hizo Moisés. ¿Pero por qué? Presten atención. Porque hasta este entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Nehustán. Entonces presten atención a esto que es muy importante. Cuando el pueblo dejó de ver la imagen como un medio por el cual Dios lo sanaba
de las picadoras de las serpientes y les daba vida. Y empezó a reconocerla. Por eso les digo yo que vamos a estudiar qué es adorar en la Biblia para que ustedes se den cuenta que sin reconocimiento no hay adoración con la Biblia. Cuando la empezaron a reconocer como un dios pagano, Nejustán, tuvo que ser destruida. Porque el día que ustedes, hermanos, y por eso voy a hacer este estudio, porque nosotros tenemos que quedar muy claros en esto. Si algún día a usted se le ocurre, yo no conozco el primer católico, por niño que sea, que crea que un pedazo de yeso es María, o que un pedazo de yeso es Dios, o que un pedazo de yeso, no. Nosotros hasta ahora hemos tenido claro toda la vida que son íconos o representaciones, pero esos íconos no son Dios, no son Dios. Pero si alguno algún día llegara a reconocer que una imagen de yeso o de madera o de lo que usted quiera es Dios, usted está cayendo en idolatría. Yo no conozco el primero, pero no faltará, así que de una vez lo voy diciendo, usted estaría cayendo en idolatría. Eso es lo que nos muestra claramente la Biblia ahí. Después les muestro cuáles fueron las imágenes que destruyó junto con esta, pero no fueron ni las de los querubines, no, ni las otras de leones y bueyes, no, fueron las de otros dioses ajenos delante de él, que el pueblo empezó a reconocer como dioses, las adoraban y tenían que ser destruidas, así como le pasó a la serpiente de bronce. Pero Dios que lo conoce todo, Dios que está por encima de todo, que conoce el futuro, que conoce todo, pudiendo haberles dicho, listo, como ya están perdonados, quedan sanos de aquí en adelante porque pidieron perdón, mandó a hacer una serpiente para que el que mirara a esa serpiente viviera. Esta serpiente la va a tomar el Evangelio de San Juan, para decir que así nosotros tenemos que mirar a Cristo Jesús. Pero eso lo dejamos para después, solamente lo quería mencionar, porque aquí obviamente no les voy a dar toda la catequesis, es larguísima, va a ser largo, porque va a ser así, con cosas precisas para que ustedes tengan claro el tema. Entonces, mis queridos hermanos, creo que queda más que claro que cuando Éxodo 24 nos habla de no te harás imagen, ni te inclines ni honres, ni de arriba del cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, es decir, de nada, está claro que era de dioses ajenos delante de él. Era imposible que fuera de todas, porque Dios mismo hubiera cometido idolatría, Dios hubiera inducido a Moisés a cometer idolatría, Dios hubiera cometido un error gravísimo al darle su espíritu a unas personas para que cometieran idolatría. Y lo peor de todo, Dios hubiera cometido el peor error bendiciendo, santificando un templo, poniendo su nombre para siempre ahí, poniendo sus ojos y su corazón en un templo lleno de imágenes. Entonces, como conclusión, ya sabemos a qué imágenes se refería. Y la pregunta es, y lo otro que vimos ya con la imagen de la serpiente es una imagen. El problema no es tener una imagen, no hay ningún problema, Dios ordenó hacer imágenes. Pero una imagen se puede convertir en un ídolo cuando usted la llegase a reconocer como un Dios, ahí ya se convertiría en un ídolo. Entonces una imagen se puede convertir en un ídolo, pero no solo una imagen, porque cuando lleguemos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos van a decir que el dinero es un ídolo, que la avaricia es un ídolo. ¿Qué quiere decir esto? Que ídolo realmente es todo aquello que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Cualquier cosa, si usted pone un hijo en el primer lugar, es idolatría. Si usted pone el dinero en el primer lugar, es idolatría. Si usted pone el poder en el primer lugar, es idolatría. Si usted pone su soberbia en el primer lugar, es idolatría. Pero, teniendo en cuenta el parámetro que nos da aquí Éxodo, el problema no es una imagen, el problema sería reconocer, y lo vamos a estudiar después, que una imagen sea Dios, pero Dios no prohíbe las imágenes. Entonces, estas personas fueron deshonestas. Por desconocimiento seguro, porque a ellos les dijeron eso y les mostraron eso y ya salieron corriendo.
a cometer pecado de herejía y apostasía. Así lo quisieron y así lo han hecho con un montón de hermanos cristianos católicos, que por no profundizar, por no conocer estas cosas, salieron corriendo y se fueron hacia esas iglesias, muchas que son grandes negocios, muchas, no todas, pero muchas son grandes negocios. Para que ustedes se den cuenta la importancia de formarnos, de conocer, de estudiar. Y para eso va a ser todo este estudio que les estoy ofreciendo a partir del 4 de agosto en mi canal Mario Enciso Suárez, porque yo todo esto lo escribí en un libro que me están revisando y que espero algún día poderles presentar a ustedes para que ustedes pues lo tengan y para que sea bendición para muchas personas. Y antes de salir corriendo asustados puedan tener ahí toda esa argumentación y ya después tomar la decisión que les parezca. Pero así engañaron a muchos. Así engañaron a muchos porque no fueron honestos, no les mostraron donde Dios prohibió hacer imágenes, pero no les mostraron también donde Dios ordenó hacer imágenes, para que ellos tuvieran un concepto mucho más amplio de la Biblia, de lo que realmente Dios hizo, y tomaron una decisión. Fueron engañados, vilmente engañados. Ahora, cuando a estos señores, estos falsos profetas, se les muestra esto, y se les empezó a mostrar esto, empezaron a decir, bueno, como ya sabían, no pueden pelear contra la Biblia, no pueden pelear contra Dios, entonces dijeron, bueno, entonces, no, las imágenes, todas las imágenes, no, solamente las de los católicos, porque ellos las adoran. Hmm, hmm. Por eso vamos a mirar en el próximo video esta parte de aquí. Ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Con el mismo video de Gutiérrez, para que usted se dé cuenta cómo lo engañaron. Y luego, cuando se les tumba ese argumento, van saliendo con otro, van saliendo con otro, van saliendo con otro. Y siempre van a buscar otro y otro y otro, pero allá ellos. Si usted quiere conocer la verdad del tema y tomar la decisión que le parezca, ya después tome la decisión que quiera, pero profundice y conozca la verdad. Profundice y conozca la verdad. Y si usted no quiere que engañen a algunos familiares que todavía le quedan dentro de la iglesia, o a otros en el futuro, o amigos, o a familiares, o conocidos, o si usted no quiere que los engañen también a ellos y los lleven hacia la herejía y a la apostasía, bueno, comparta este video en los grupos donde usted esté, con familiares, con amigos y conocidos, vaya haciéndole la invitación para que ellos puedan estar en el curso, si lo desean. El curso va a quedar montado va a ser en vivo y en directo y luego va a quedar montado en una lista de reproducción para que quede ahí, para que de aquí en adelante todas las personas que quieran profundizar en el tema y tengan la bendición de encontrarse con este canal, si lo quieren y si les parece bien, ahí tengan todo el tema completo para lo que necesiten, para aprender con profundidad este tema con la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, eso era lo que les quería presentar. Quedan pendientes de más videos donde la idea es mostrarles así cosas precisas como esta y motivarlos para que ustedes hagan el estudio completo y ojalá si algún día hay la posibilidad de que salga el libro, ustedes se animen y me apoyen y pues lo tengan para que lo estudien en sus grupos, sus parroquias, donde ustedes quieran. Así que bueno, cualquier duda, cualquier inquietud que tenga que ver con esta parte, porque posiblemente me pregunten cosas que tengan que ver con cosas que les voy a mostrar después. Repito, el estudio es de toda la Biblia de principio a fin, ya que seguramente hay un montón de cosas que les voy a mostrar después, pero cualquier cosa que tenga que ver con esto, déjenlo en los comentarios, con mucho gusto, cualquier motivo que tengan, no tengo mucho tiempo, pero cuando pueda y vea, pues les estaré contestando algunos si es que vale la pena, la pregunta vale la pena y no son personas que llegan a estos canales a hacer unas preguntas que no tienen nada que ver con el asunto, a ofender, ni nada de eso. Pero allá ellos, si pierden su tiempo. Y a ustedes, mis queridos hermanos, si les ha servido, si les gusta, por favor, si se quieren suscribir y apoyarnos,
bienvenidos, Dios los bendiga a los nuevos suscriptores y a quienes se animen. Por favor denle like, compartan con familiares, amigos y conocidos. Y sin más, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.